El ministro de Salud afirmó que avanzan en la construcción de un acuerdo para presentar un nuevo proyecto de reforma a la salud y solucionar las problemáticas actuales del sistema. Con este apretón de mano entre el ministro de Salud y el presidente de la ANDI se abrió la puerta al diálogo entre los actores del sistema para atender la crisis que hoy atraviesa. El camino tiene que ser la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, la atención primaria, manteniendo lo que hemos logrado, que es que nadie niega que hemos logrado, porque es que los recursos de hoy son 5 veces superiores a lo que nosotros invertíamos en materia de salud hace 5 décadas. Entonces, hemos, por supuesto, progresado. Él tiene razón en que necesitamos un sistema que tiene que llegar mejor a las regiones, un sistema que efectivamente se dedique más a prevenir que a curar, y estamos dispuestos a trabajar. El ministro extendió la intención de diálogo a la construcción de un nuevo proyecto de reforma. Muy interesados, y por eso fue el acuerdo, para que de esa manera entonces puedan continuar. Nosotros estamos interesados en que las EPS continúen y muy seguramente la gran mayoría de las que hoy están van a continuar. Yo estoy convencido que eso se puede hacer por caminos mucho más conversados, mucho más consensuados. Inclusive si hubiera que hacer algunos cambios de ley, seguramente valdría la pena hacerlos. En sus declaraciones, Jaramillo también aclaró que ninguna EPS intervenida debería tener inconvenientes con el flujo de recursos. El dinero de los colombianos para poder lograr atender la salud está todo financiado. Entonces no debe de haber ningún temor por parte de ningún colombiano de que se vaya a quedar sin servicio. Sobre el anuncio del Ministerio de la República de un remesón ministerial, dijo: eso tiene que preguntárselo al señor presidente, porque yo no les puedo decir. Las declaraciones del ministro se registraron en el Foro de Salud de la ANDI en Cartagena. El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por la actual situación económica del país a través de sus redes sociales. Aseguró que el crecimiento económico es positivo. El presidente Petro aseguró que el recaudo de impuestos es el segundo mejor del siglo y no el peor, como algunos sectores han cuestionado. El crecimiento económico es positivo. No es bueno, pero está reactivándose a partir de un crecimiento espectacular en la agricultura por 9,3% anual, del turismo en 7,3% y de la inversión extranjera. Asimismo, el presidente explica el porqué en el recorte presupuestal y nuevamente señala al gobierno Duque por la actual situación fiscal del país. El hueco fiscal se debe al crecimiento de 30 billones del cargo de la deuda externa entre 2023 y 2024, porque pagamos la primera cuota del crédito del Fondo Monetario Internacional. En su mensaje, el presidente Petro resalta que la inflación en la actualidad es más baja en 5 puntos en comparación al año pasado. El mayordomo de la casa del productor musical conocido como Dr. Velázquez confesó que fue el autor material del asesinato del músico y de su pareja. Una discusión de convivencia entre el artista Dr. Velázquez y Daniel Quintero, mayordomo de su casa, fue la causante de una tragedia que hoy enluta a 2 familias. El fiscal del caso narró cómo el hoy detenido confesó el doble crimen en una declaración juramentada. Entonces ahí fue cuando saqué la pistola que se tenía ahí en el parche, cuando se hacían las reuniones. Yo ya tenía la pistola ahí en el parche porque ya estaba esa gente previamente hablando con Daniel, y por seguridad y protección yo cargaba esa pistola. Entonces yo cogí la pistola 9 milímetros y le disparé a Daniel Alejandro. El ente acusador expuso como inquietud que el día del doble crimen las 16 cámaras que fueron instaladas en la propiedad no estaban funcionando. Reveló que el productor de reggaetón y su pareja de 23 años recibieron un disparo en la cabeza y pidió medida de aseguramiento en centro carcelario. Los indígenas en Verá, que habían levantado un campamento en una de las sedes del Ministerio del Interior, acordaron con el gobierno levantar el plantón y regresar al Parque Nacional para luego viajar a sus resguardos en Chocó y en Risaralda. Pese al frío y la lluvia durante 48 horas, los indígenas en Verá, del Parque Nacional que habían bloqueado el centro de Bogotá, acordaron levantar su campamento y regresar. Se trataba de cerca de 180 indígenas, especialmente mujeres y niños. Como ya llevamos 4 años y entonces necesitamos una tierra digna con vivienda para vivir sin problema allá, para no exigir más al gobierno. Los en Verá piden garantías para poder regresar de manera digna y sin que su vida esté en peligro a las zonas de donde fueron desplazados por la violencia. La parte de retorno y reubicación, pues según escucho que se van a retornar el 17 de julio, este mes, Dios quiere. Yo creo que el martes tenemos reunión por parte de ese plan de retorno.
Por ahora, los indígenas confían que el gobierno cumpla su palabra y desde ya empiezan a alistar su retorno a sus resguardos. Reapareció Kate Middleton. La princesa de Gales reveló detalles de su tratamiento contra el cáncer. Anunció que poco a poco retomará sus compromisos con la monarquía. La princesa de Gales habló de su diagnóstico de cáncer y se refirió al tratamiento que está realizando. Con una foto y unas emotivas palabras, Kate Middleton apuntó que está progresando, aunque se mantiene cautelosa sobre su futuro cercano. Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos se siente débil, cansado y tiene que ceder a que su cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando se siente más fuerte, quiere aprovechar al máximo el sentirse bien. En ese sentido, se refirió a las enseñanzas que este periodo de su vida le está dejando, como por ejemplo, ser paciente, tomar cada día tal como viene y lidiar con determinadas emociones. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente ante la incertidumbre, tomar cada día tal como viene, escuchar mi cuerpo y permitirme tomarme este tiempo tan necesario para sanar. No obstante, apuntó que reaparecerá en público este sábado para participar en el Trooping the Color, los festejos del cumpleaños del rey Carlos III, los cuales serán la primera aparición en la sociedad desde marzo, cuando confirmó su diagnóstico. Aumenta la emergencia por las tormentas en Estados Unidos. Las autoridades reportaron al menos 2 muertos en un accidente relacionado con las inundaciones al sur de Florida. Las autoridades de Florida informaron que 2 personas murieron en un accidente automovilístico relacionado con las inclemencias climáticas, después de que el gobernador Ron DeSantis declarara el estado de emergencia para varios condados de Florida esta semana debido a las fuertes lluvias en todo el estado. Las condiciones climáticas han causado inundaciones implacables en varias partes del sur de Florida desde el martes, convirtiendo las carreteras en canales, lo que provocó que los caminos quedaran anegados y las carreteras intransitables. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que incluso pequeñas cantidades de precipitación podrían tener un impacto en áreas saturadas, provocando inundaciones repentinas. Los líderes de los países integrantes del G7 criticaron a Venezuela por haber retirado su invitación a la Unión Europea para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio y pidieron garantizar los derechos de la oposición. Este pronunciamiento se da luego de que en mayo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es afín al oficialismo, anunciara su decisión de excluir a la misión de observación europea. Esto después de que el bloque europeo ratificara las sanciones individuales contra 50 funcionarios venezolanos.